Nosotros nos vinimos a vivir a Valle de Ángeles hace unos 4 años aproximadamente, y desde entonces pues decidimos buscar una iglesia local a la que pudiéramos asistir. Estuvimos buscando pues por mucho tiempo alguna iglesia que nos pareciera, y la verdad es que pues siempre había algo que nos indicaba que esa no era la adecuada. Luego de eso a mi esposa le mencionaron que habían unas reuniones en el hotel de aquí del centro de Valle de Ángeles, y ella me comentó, y asistimos a la iglesia. Desde entonces asistimos a la iglesia de Gran Comisión. Hemos tenido el privilegio de estar pues prácticamente desde que se inició la iglesia Gran Comisión en Valle de Ángeles, y ha sido una experiencia muy bonita desde principio a fin, y tenemos la dicha de poder decir que estamos pues desde ese momento hasta el día de hoy con este local tan hermoso, rodeados de gente muy, muy, muy especial, que nos hacen sentir como en casa. Bueno, nosotros estamos, así es como dijo mi esposo, buscando una iglesia en donde asistir. Entonces Iris Suazo, una hermana conocida de hace mucho tiempo, nos invitó y nos dijo que iban a abrir una iglesia aquí en Valle de Ángeles, de Gran Comisión. Entonces yo estaba orando por una iglesia donde asistir con mi hija, y en ese tiempo pues estábamos separados con mi esposo, y yo sentí que el Señor me estaba diciendo como que esa era una nueva oportunidad para empezar de nuevo con nuestra familia. Entonces sentí como que era la voz de Dios que me estaba diciendo que ese era un lugar que estaban abriendo para que nosotros pudiéramos ir como familia. Entonces empezamos a ir y nos empezamos a sentir muy bien como en familia, y pues entonces nuestro matrimonio empezó a unirse, y pues nuestra familia empezó a crecer. Así que gracias a esa invitación nosotros pudimos ayudarnos a nuestra familia para que pudiera volverse a juntar. Hola, un abrazo cariñoso aquí desde la Iglesia Gran Comisión de Valle de Ángeles. Esperamos que estén bien. Hemos estado orando por ustedes, por las familias y por ustedes que hoy van a estar acompañándonos en esta conferencia, que nos están acompañando en esta reunión general de iglesia de nuestra Iglesia Gran Comisión de Valle de Ángeles. La realidad es que esta situación de esta pandemia, de este coronavirus, pues es algo que está difícil. Vemos para un país, vemos para otro continente, y vemos que la situación está dura. Pero por otro lado, nos alegra ver cómo la gente se une, la gente reacciona con solidaridad, unos pendientes de otros, otros aconsejando a otros. Y esto pues es parte de las cosas buenas que van surgiendo. Buenas noticias que podríamos ver es ver a tanta gente alrededor del mundo que va saliendo. Estaban enfermos con este virus, pero lo vemos salir de hospitales, llegando a sus casas, y eso nos alegra mucho. Ver también a muchas personas que se interesan en las cosas de Dios y que se interesan por otras personas. Así que todos estamos aprendiendo. Sabemos que no vamos a salir iguales de esta situación. Sabemos que estamos aprendiendo mucho, y eso se lo agradecemos mucho a Dios, y gracias por estarnos acompañando en esta conferencia. Durante estas 2 semanas, el sábado anterior y hoy sábado, estamos desarrollando 2 temas, una serie de 2 temas que le hemos llamado solidaridad en tiempos de crisis. Y es que
definitivamente la solidaridad es algo que si lo ponemos en práctica va a beneficiar nuestras vidas y la vida de muchas otras personas. El sábado pasado estuvimos hablando cosas y aprendiendo cosas como el hecho de que nosotros podemos decirle a otras personas, contá conmigo, porque Dios nos dice a nosotros, contá conmigo. Y Dios lo hace todos los días con nosotros. Él tiene ese detalle, esa gentileza de siempre estar de alguna manera a nuestro favor para guardarnos, proveernos, cuidarnos. Y algo más que aprendimos es que lo más importante no es cuánto tenemos, sino cuánto queremos colaborar con otras personas. Esta semana hemos recibido llamadas y mensajitos de amigos que nos han comentado cómo ya han empezado a tomar decisiones, a observar familias que necesitan y han empezado a dar pasos para venir y ser solidarios con otras familias, y eso nos alegra mucho porque al final este es el propósito de estos temas. Hoy nos vamos a enfocar en la parte práctica, un poquito más de práctica, cómo podemos venir y poner en práctica la solidaridad. Siempre vamos a seguir basando esta plática en la historia que les contábamos el sábado pasado, que está en 2 de Corintios capítulo 8. Si usted recuerda, hablábamos de que el apóstol Pablo le escribe esta carta a los hermanos de la iglesia de Corinto, diciéndoles que en Macedonia, allá en otra región, hay un grupo de hermanos de la iglesia muy pobres, muy sufridos, muy complicados en su vida, pero con una actitud de alegría y de gozo que les permitía compartir de una manera impresionante con otras personas. En esos días estaba dando que en Jerusalén había una gran necesidad, había hambre. Cuando usted lee datos históricos de esa época, se da cuenta que era algo terrible lo que estaba pasando en esa zona de Jerusalén. Así que vienen estas personas de Macedonia y ruegan, piden, porque ellos querían compartir también. De esa manera llegaron al punto de donar, de ofrendar. Entonces el apóstol Pablo con otro grupo de personas viajaron a Jerusalén y llevaron esa gran ayuda. Entonces el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corinto, hey, ustedes también pueden imitar a la gente de Macedonia, a la iglesia de Macedonia. Y de eso se trata esa historia. Así que hoy vamos a seguir aprendiendo otras lecciones que podemos observar en esta porción bíblica, pues en 2 de Corintios capítulo 8. Así que vamos a empezar por la primera lección que vamos a aprender hoy. En primer lugar, se puede ser solidario aún más allá de cuánto creemos que podemos ser solidarios. Mire cómo pasó esto en la gente de Macedonia. Dice el versículo 3, pues doy testimonio de que con gran agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Les recuerdo, los macedonios eran una iglesia muy pobre, pero con un sentido de solidaridad y con un deseo de colaborar que era increíble. Ellos dieron de las cosas pocas que tenían, las monedas que se usaban en aquel tiempo y de lo poco que tenían, dieron. En realidad era poco lo que tenían, eran pobres. Pero no solo eso, esta porción bíblica dice que dieron más allá, se esforzaron, dieron más allá, se esforzaron. Solo podemos imaginarnos qué será lo que habrán hecho para dar más allá, pero definitivamente lo hicieron y esta porción bíblica lo constata. Muy pronto habrá mucha necesidad cerca de nosotros, tal vez en su familia, tal vez un compañero de trabajo, tal vez los padres de algún compañerito de uno de sus hijos, o tal vez alguien que usted no conozca. Y si usted no considera desde hoy tomar la decisión de poder ser solidario, de poder compartir, es posible que el día que ya se presente esa necesidad, usted no esté tan dispuesto a hacerlo, no esté preparado a hacerlo. Así que es importante que lo consideremos hoy. En 1998 tuvimos una experiencia terrible en Centroamérica, especialmente aquí en nuestro país. El huracán Mish en el mes de octubre pues se presentó de una manera bien interesante. Estábamos un domingo ahí con un grupo de
de amigos de nuestra iglesia viendo una final de fútbol del famoso Olimpia y el famoso Motagua, y entre celebraciones de repente surgió ahí la información que el país estaba declarado en alerta roja porque estaba entrando un huracán. Unos días después, este huracán estaba literalmente arrasando regiones de nuestro país. Muchas personas perdieron sus familias, perdieron empleos, empresas cerraron. Fue algo realmente terrible, pero hubo algo realmente que no esperábamos. La solidaridad se despertó. El sentido de colaboración entre unas personas y otras se levantó de una manera increíble. Esto me hace recordar que en los días del Mish, debido a que en la costa norte este huracán ya estaba haciendo estragos, se estaban viniendo algunas familias para Tegucigalpa. Y de repente llega el Mish a Tegucigalpa y tenemos que decirles: regrésense, aquí ni siquiera hay por dónde entrar a esta zona de la capital, quédense allá. Fue una experiencia realmente impresionante, pero como le reitero, la solidaridad fue algo que se manifestó de una manera excelente. ¿Sabe qué ocurrió? Aprendimos a compartir unos con otros. Con nuestra fundación, en aquellos inicios pues, de nuestra fundación Gran Comisión, tuvimos la oportunidad de participar en una cantidad increíble de actividades que tuvieron que ver con repartir comida, no solo en la capital, sino en la zona sur, en la zona norte, en el centro, abrir pozos para que la gente pudiera tener agua, construir casas, y todavía hoy la fundación sigue trabajando debido a esta situación que surgió en esa época del Mish. Nosotros, por un lado, no estábamos preparados para una situación como esta. Tampoco sabíamos que Dios nos iba a utilizar de la manera que nos utilizó. Y tampoco nos imaginábamos la capacidad que nuestro movimiento de iglesias tenía para poder servir a muchas personas. Pero esa crisis provocó que de la nada surgiera una cantidad de colaboración, de solidaridad y de ayuda de parte de mucha gente. Y sabemos que así muchas instituciones lo hicieron también en nuestro país y en Centroamérica. Y fue al final una excelente experiencia, aún lamentando pues las pérdidas de muchas personas. Si usted tiene la intención en estos días, en esta época, en esta crisis, de ser solidario con alguna persona, no dude que Dios le va a ayudar. Dios le va a proveer. Dios le va a dar la fuerza y las ideas para poder servir más allá de la capacidad de que usted cree que tiene en este momento. Usted va a poder decirle a otras personas: contá conmigo, yo quiero ayudarte, yo voy a ver cómo hago para ayudarte. Una segunda lección que podemos aprender de esta porción bíblica es que la clave es darnos primero a Dios. Mire lo que dice el versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. Seamos realistas, razones para no compartir con otras personas hay un montón. Usted podría estar pensando en este momento que la gente no se lo merece. Esa persona está en necesidad porque no ahorró, porque fue un mal administrador, porque fue haragán. O tal vez usted tenga un vecino que está en una necesidad, pero usted dice: ese vecino es el que me ha ofendido más en todo este año. Y usted podría pensar: esta persona no se lo merece. Pero la realidad es que Dios sí se merece que nosotros hagamos su voluntad. Y la voluntad de Dios, el deseo de Dios, es que nosotros seamos solidarios con otras personas. Es que nos interesemos en otras personas. Es que compartamos con otras personas. Así que la mejor actitud para ser solidario es decidir, en primer lugar: Dios, yo voy a dar esto, pero primero te lo voy a dar a ti. Tú sí te lo mereces. Tú eres mi Dios. Tú eres el que me ha guardado en estos días de esta crisis. No permitiste que llegara este virus a mi persona, o llegó pero no me causó tanto daño, o tal vez pueda decir usted: todavía sigo recibiendo mi sueldo, o donde tengo guardado mi dinero, el banco no quebró, gracias a Dios. Usted tiene muchas razones por las cuales sí puede decidir darle a Dios primero, y eso sin duda alguna le va a ayudar
a poder compartir con otras personas. En pocas palabras, se trata de dárselo primero a Dios. De usted decir, yo esto que le quiero dar a las personas, primero se lo voy a dedicar a Dios. ¿Acostumbra usted darle a Dios? O usted estará pensando ahorita, ¿y es que se le puede dar a Dios? ¿Y es que se le da a Dios? Claro que sí. Nosotros podemos darle a Dios. Cuando usted le da a una persona, usted le está dando a Dios. Esto me hizo recordar una porción bíblica que está en Mateo 25:37. Dice de esta manera: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? Y la respuesta del Señor en esta historia que el mismo Señor narra es esta: en verdad les digo, en cuanto lo hicieron a uno de los más pequeños de estos mis hermanos, a mí me lo hicieron. Esta es una porción bíblica que muestra que cuando nosotros le damos a una persona necesitada, le estamos dando a Dios. Esto también me hizo recordar un proverbio que dice que cuando le damos al pobre, le prestamos a Dios. Así que hay principios que dan soporte a esto de compartir con otras personas. Pero también le damos a Dios por medio de la iglesia, por medio de su iglesia. Ya sea cuando usted da para el sostenimiento de la iglesia, para los gastos de la iglesia, para proyectos especiales de su iglesia o para apoyar a personas necesitadas por medio de la iglesia. Es posible que usted ofrenda, da para donaciones o diezma. Entonces, eso es bueno, sígalo haciendo. Por medio de eso que usted da, su iglesia ayuda a muchas otras personas. Por ejemplo, esta conferencia usted la está viendo porque hay hermanos colaboradores en nuestra iglesia que ofrendan, diezman, dan para que nosotros podamos llegar hasta usted y poder compartir estos principios bíblicos. Así que dar en su iglesia es algo muy bueno. El asunto es que cuando usted le da a Dios, está diciéndole a su ego, allá en su alma, está diciéndose, las riquezas son muy importantes, pero es más importante Dios. Dios va a estar siempre antes que las riquezas. Y de esa manera usted se guarda de la codicia, de la avaricia, y de esa manera usted va a ser más fácil que comparta con otras personas, porque va a pensar más en otras personas que usted. Veamos una tercera lección que aprendemos de esta porción bíblica. Y es, sigamos el ejemplo de personas ejemplares en solidaridad. La realidad es que hay personas que les es fácil compartir con otros. Cerca de usted debe haber alguna persona que le gusta compartir. Bueno, observe a esa persona. La historia misma nos ha mostrado cómo hay personas que se esmeran por ayudar a otras personas, unos en el área de la ciencia, otros en las luchas sociales, en la medicina, en la alimentación. Siempre ha habido gente durante la historia que viene y se dedica y le gusta compartir con esas personas. Hay clubs, hay ONGs, hay fundaciones que ayudan. Hace poco, en estos días, un grupo de amigos de la iglesia de Valle de Ángeles me decían, ya tenemos preparada la comida para varias semanas, por lo menos para 7 familias de la iglesia. Personas necesitadas. Y así es, les nace de manera natural poder venir y compartir con otras personas. Actualmente, lo reiteramos, hay muchos médicos, muchas enfermeras, hay muchos policías, militares, muchas personas moviéndose por alrededor del mundo, por pueblos, ciudades, compartiendo de su tiempo, arriesgando pues ser contagiados, porque unos pues porque trabajan en eso, otros por el deber, otros porque les encanta servir a otras personas. Pero el asunto es que nosotros podemos observar a esos ejemplos y aprender de ellos. Observe este otro ejemplo importantísimo que está aquí en esta porción bíblica en el verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueran enriquecidos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto de que Jesucristo viene y siendo rico se hace pobre? El asunto es que usted y yo estamos condenados. Tenemos una condena eterna. Estamos condenados a pasar toda nuestra eternidad separados de Dios. Básicamente porque hemos pecado contra Dios. Cuando hay una condena, hay una pena que cumplir. Usted y yo debemos cumplir esa pena eterna. Nadie más
porque nosotros fuimos los que nos fuimos en contra de los principios de Dios, en contra de la voluntad de Dios. Pero viene entonces Dios y crea ese hermoso plan de salvación y se hace humano, se hace hombre en la persona de Jesucristo. Ahí es donde viene Dios y se hace pobre, siendo Él el majestuoso de majestuosos, se hace como un ser humano para venir a morir en la cruz. Y en la cruz Él lo que está haciendo básicamente es pagando esa condena que usted y yo teníamos que pagar. Usted y yo teníamos que pagarla. Era una pena capital, eterna. Pero Jesucristo vino y la pagó en la cruz. ¿Y eso por qué? Pues por el deseo de Dios de que estemos en su presencia toda la eternidad. Dice la Biblia que ese sacrificio de Jesucristo en la cruz es el regalo de la vida eterna que Dios nos da a usted y a mí. Es un regalo que lo único que tenemos que hacer es recibirlo, depositando nuestra fe en Jesucristo, creyendo que Jesucristo ya perdonó todos nuestros pecados, reconociendo que nada podemos hacer para salvarnos. Así como nuestro Señor Jesucristo vino y fue el mayor ejemplo por la eternidad de cómo podemos ser solidarios y cómo darnos por otras personas, pues nosotros también podemos venir y aprender a ser solidarios con otras personas. Cerca de usted hay personas muy solidarias. Observe a esas personas, aprenda de esas personas, vale la pena. Eso nos puede animar bastante a venir y colaborar con otras personas. Por otra parte, una cuarta lección que podemos aprender es que podemos ser solidarios con lo que tenemos. El verso 12 lo dice de esta manera: porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Lo primero en esto de compartir con otros es tener la voluntad dispuesta, dice esta porción bíblica. Tener la actitud, eso ya lo hemos estado hablando, pero luego es venir y decidir dar por lo menos con lo que tenemos, no con lo que no tenemos. En este momento posiblemente las necesidades que más se estén viendo en las personas que están a nuestro alrededor, sea comida, sea medicamentos. Podría ser que usted me diga, pero Omar, a mí eso de darle el pescado a la gente no me gusta. A mí me gusta enseñarle a pescar a otras personas. Y tiene razón usted. Realmente hay momentos donde lo mejor es enseñarle a pescar a la persona para que pueda venir y trabajar y resolver sus necesidades. Pero es posible que este momento crucial en el que estemos pasando sea el momento para dar de nuestro pescado, de ese pescado que Dios ya nos dio a nosotros, de esas cosas que ya tenemos y de repente podemos compartir un poco. Así que habrá momentos sin duda alguna para enseñarle a las personas a pescar y lo comparto y vamos a hacerlo también. Así que hay necesidades básicas. Está la comida, pues considere que los granos básicos podrían ser una gran ayuda para alguna persona. El agua, unas pastas, usted sabe, las pastas tienden a ser bastante económicas, puede sostener a una familia posiblemente por varios días. Otra necesidad que se da bastante son los medicamentos. Hay personas que están enfermas ya y necesitan algún tipo de medicamento, así que si usted tiene alguna manera de tener acceso a algún medicamento o ayudar en eso, o le gusta ayudar en esa área, pues ¿por qué no hacerlo? Es bueno ir observando cómo podemos ayudar en esas áreas. Pero también Dios a nosotros nos ha dado su sabiduría, su palabra, la Biblia. Es posible que usted sea conocedor de la Biblia. Bueno, usted puede venir y estar compartiendo en estos días las buenas nuevas de salvación con otras personas, compartiendo el Evangelio de Jesucristo. O usted puede estar compartiendo consejos, principios bíblicos que pueden ayudar a otras personas a pasar de la desesperación, de la depresión, a un estado de más tranquilidad, de más paz, de esperanza. Los principios bíblicos son poderosos, así que si usted conoce la Biblia, compártala con otras personas. Esa es otra manera de ayudar a otras personas. Además, también tenemos habilidades, tenemos algún tipo de profesión, tenemos algún tipo de talento. Esos talentos, esas habilidades también nos pueden ayudar a venir y servirle a otras personas. Recuerde que una de las cosas que posiblemente estemos observando más en el futuro próximo es la falta de recursos financieros. Posiblemente
alguien tenga cerca un lugar donde comprar comida, pero no va a tener el dinero. Y aquí es donde viene la utilidad de nuestras habilidades y talentos. En primer lugar, tal vez usted sea un médico, pues usted podría de alguna manera, ya sea por teléfono, ya sea en su tiempo libre, apartar un par de horas para venir y apoyar a algunas personas que necesiten algún tipo de asistencia médica. Tal vez usted no sepa, pero cuando nosotros los que no somos médicos nos sentimos mal de alguna manera, le hacemos una llamadita a algún doctor y nos atiende y nos da un poco de dirección. A veces solo las palabras que nos dice el médico son de gran ánimo. No, no te preocupes, lo que tenés es que estar un poco ansioso, o tomate un tecito, calmate, o tomate un acetaminofén o algo por el estilo. No tiene idea usted cómo puede ayudar mucho de manera sencilla, pero tal vez usted puede ser que sea electricista o albañil. Alguien puede ser que un día ocupe su ayuda ahí en su tiempo libre o algo. También tal vez usted tiene una motocicleta, puede ser que usted podría ayudarle a otras personas a hacer algún mandado, o tal vez usted es un financista, podría ayudarle a otras personas dándoles asesoría financiera, cómo usar el poquito dinero que tienen, cómo trabajar para venir y producir un poco más. O tal vez usted es un chef, un cocinero, podría convertirse en un youtuber y poder venir a enseñarle a muchas familias cómo aprovechar más los recursos que hay en la casa, cómo nutrir más a la familia. O tal vez usted sea un farmacéutico y puede conseguir unas muestras médicas para alguna persona pobre, o usted es agricultor y puede venir y enseñarle a otras personas cómo cosechar algunas cositas aún en unas maceteras ahí cerca de su casa. O puede ser que a usted le gusta cuidar ancianos, ancianitos, entonces usted puede apartar algo de tiempo para hacerles mandados, o para cuidarlos, o para asearles la casa. Hay tantas maneras en que podríamos nosotros venir y colaborar. No solo llevando cosas, a veces es una llamada, un poquito de tiempo. El asunto es que a nuestro alrededor va a haber mucha gente necesitada y todos tenemos algo que podemos compartir con otras personas. Y a la medida que vayan pasando los días nos vamos a dar cuenta que hay muchas maneras. Vamos a ir descubriendo de qué maneras podemos seguir sirviendo. Algo que estaba pensando también en estos días es que si usted tiene un negocio, yo le animaría a que tenga cuidado en no ir a caer en la trampa que caen muchas personas de negocios, y es que ven la crisis y dicen: esta es mi oportunidad, voy a aprovechar para hacer crecer este negocio. Si está pensando así, posiblemente esté pensando un poco de manera egoísta, y eso no es bueno. Bueno, no es bueno porque no le agrada a Dios. Claro que hay que trabajar, claro que hay que seguir moviendo el negocio, porque hay que proveerle a la familia y hay que seguir adelante, pues. Pero hay que tener cuidado con la avaricia, con la codicia, porque es pecado. Para ir cerrando, entiendo, estos son momentos difíciles para compartir con otras personas, aun cuando tenemos el deseo de compartir. Alguien hace poco me comentaba: tengo un cheque guardado y no lo he podido ir a cambiar. Es que aún salir de nuestra casa no es fácil. O alguien decía: ya se me terminó la comida, ¿qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? Yo quisiera sugerirle una idea, hablando en términos prácticos. Algo que creo que podría ayudar a que empecemos a poner en práctica esto de la solidaridad. Adopte una familia. Identifique a alguien, puede ser de su iglesia, de su barrio, pero especialmente a alguien, una familia a la cual usted tenga acceso. Si usted va a escoger a alguien que vive en otra ciudad, ahorita no va a poder ayudarle posiblemente, pero si es alguien que está cercano a usted, posiblemente a esa persona sí pueda empezar a ayudarle. No vaya a decirle a esa persona: te voy a empezar a ayudar de hoy en adelante, pero usted podría venir y empezar a apartar algunas cositas, y cuando le mire, aunque sea ahí acercándose un poquito a la puerta de su casa: aquí te traje este detalle. Hace poco alguien me comentaba que su familia ha identificado a una persona que se dedica a recoger basura, y cada vez que llega esta persona, pues le dan trabajo de botar la basura, y tienen un detallito para esa persona. Me llamó mucho la atención esa idea, y cosas así son las que uno puede seguir haciendo para ayudar a otras personas. La solidaridad en este tiempo de crisis
podría ser una de las cosas más extraordinarias, motivantes y animantes que podría pasar en su familia, en su iglesia, en su barrio o en nuestro país. Así que, ¿por qué no considerar ser solidarios con otras personas? ¿Por qué no venir y decidir, vamos a compartir un poco más? Le animo a que considere estos principios, le animo a que considere este ejemplo de la iglesia de Macedonia, que aún con recursos limitados decidieron darse más allá de sus fuerzas. Si ellos lo pudieron hacer, nosotros también podemos hacerlo. Y ante todo con la ayuda de Dios. Dios es el que nos puede dar el deseo, el ánimo y los recursos para poder apoyar a otras personas. El deseo nuestro es que el Señor les guarde ahí en su casa, ahí en su ciudad, ahí en su país. Nuestro deseo, y oramos todos los días por esto, para que Dios nos ayude a tomar las medidas necesarias y que lo más pronto posible podamos estar saliendo de esta situación de esta pandemia. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, te queremos agradecer porque eres tan bueno, tan especial, que tú mismo te diste como ejemplo de cómo se puede ser solidario, de cómo puede uno venir y dejar la riqueza, hacerse pobre por volver rico a otra persona. Eso fue lo que tú hiciste. Lo que tú nos animas a hacer a nosotros es que no nos olvidemos de otras personas. Ayúdanos a entender estos principios, esta idea que viene de ti, de interesarnos por otras personas. Que no se nos olvide, Señor, que nosotros mismos podríamos en cualquier momento pronto estar necesitando algo de otras personas. Ayúdanos, Dios, a entender que hay necesidad en este mundo, y especialmente en este tiempo de crisis tan diferente que se está dando en nuestros países. Gracias por tu provisión. Gracias porque de una u otra manera tú permites que lleguen pues esas cosas básicas que uno necesita en el hogar. Padre, que no seamos indiferentes, que nos interesemos en otras personas. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Solo en su nombre confiaré.
Qué bueno que tuvimos la oportunidad de reunirnos hoy en línea. Le recordamos la importancia de estar siguiendo las diferentes indicaciones que nos dan nuestras autoridades, indicaciones que tienen que ver con el cuidado, la higiene, ustedes saben, lavarse las manos, no estarse saludando de beso, de abrazo, mantener la distancia con otras personas. Todo esto es muy importante para que paremos el contagio de este virus que pues, ha entrado a nuestros países. Por otra parte, queremos invitarlo desde ya para que el próximo sábado a las 5 de la tarde no se vaya a perder un tema especial que vamos a estar desarrollando. La realidad es que en tiempos como estos es fácil caer en algún tipo de preocupación, de ansiedad o tal vez hasta sentir temor. Y es normal, es natural. Pero en la Biblia podemos encontrar cuál es la manera de afrontar crisis como estas. Cómo venir y pasar de la ansiedad, del temor, a la tranquilidad, a la paz. Y así se va a llamar el tema del próximo sábado. Del temor a la tranquilidad. Así que le esperamos desde ya. Anote ahí en su agenda, próximo sábado, 5 p.m. Nos vemos el sábado.